Esta historia comienza, al final de una desastrosa pelea, entre héroe y villano. El chico peliblanco con una sonrisa le dice que lo sabía, después de todo él era diferente a ese par de inútiles. Refiriéndose a los otros héroes, que ya hacían muertos en el campo de batalla. Este le pide que lo mate de una vez, pues él era el único digno de hacerlo. Pero el chico pelinegro le dice que no, pues él le prometió a sus compañeros fallecidos, que se encargaría de hacer justicia, así que la ley decidiría su castigo. En últimas noticias, el peor villano de la historia había sido capturado. El nombre de este tipo es demasiado largo, así que solo le diremos el niño loco. Continuando, este había recibido la pena de muerte, por todos sus crímenes y con un dispositivo que anulaba sus poderes, actualmente se encontraba arrestado en el quinto sótano de la cárcel Ruculus, un lugar hecho especialmente para los villanos más perversos. Nuestro héroe protagonista, que por cierto se llama Ganjuseo, tenía un hermano llamado Ganchoseo que era oficial penitenciario de la cárcel Ruculus. Este le comenta que debió haber matado a ese niño loco cuando tuvo la oportunidad. Pero su hermano sabía de la promesa que tenía con sus compañeros y este estaba de acuerdo, pues los héroes salvan a la gente, no la asesinan, así respetarían la vida de cualquier persona aunque se tratara de un villano. Estas eran las palabras de sus compañeros. Así que tuvo que prometer que no asesinaría a ningún villano por muy malo que fuera. Su hermano pensaba igual, pues la ley era la única que podía dictar sentencias y los carceleros como el ejecutarlas. Después de eso su hermano le comenta que la próxima semana sería la pena de muerte de ese niño loco, y como carcelero que estaría presente. Para siguiente de eso pedirle que vayan a darle el último adiós a sus compañeros. En el velorio de los héroes, algunas personas dejaban cartas de agradecimiento y otras personas solo pedían pena de muerte para el niño loco. Y una semana después, el día de la ejecución de Niño Loco, una fuerte noticia llegó a los oídos de nuestro prota, pues su hermano había sido asesinado, y el villano que según debía ser castigado por la ley, sobrevivió. Y el día, mientras despedía a su hermano en su velorio, recibe una visita inesperada. La directora de la cárcel Ruculus quería hablar con él, pero antes de eso le muestra las grabaciones de la cárcel, el día de la ejecución del niño loco. Su hermano estaba presente en ese momento. El tipo comienza a hacerle preguntas a Gancho, pues como estos eran prácticamente idénticos, tenía que saber si era el hermano mayor o el menor. Pero como este no responde a nada de lo que dice, decide preguntarle cómo se sentía matar gente, pues este era un carcelero así que debía saber cómo se siente, pues por su parte este sentía que era muy fácil, ya que solo tenía que mover sus dedos para que explotaran como burbujas de jabón. Gancho le responde que él no sentía lo mismo, pues le cuesta lidiar con la culpa que lo invade ejecutar basura como él. Pues este tenía muchas pesadillas, y recordar las ejecuciones lo atormentaba, pero bueno, alguien tenía que hacerlo. En el momento antes de presionar el botón para terminar con todo eso, se va la luz. Y lo que pasó después fue una masacre total, pues no había algo que anulara sus poderes. Cuando se acerca a Gancho le dice que este creía que él era el mayor. Pero este no le responde y lo intenta atacar, perdiendo el brazo en el proceso. Para después de eso volverlo a atacar, pero esta vez sí, ser borrado por completo. La directora le comenta a nuestro protagonista que un ataque de pulsos electromagnéticos desactivó todos los dispositivos de supresión de los prisioneros. Y aunque lograron impedir su escape de la cárcel cerrando las puertas, algunos de los oficiales estaban atrapados con ellos. El prota quería saber quién lanzó ese ataque electromagnético, pero aún se estaba investigando. Así que ésta le pide de favor que se encargue del motín de la cárcel, o sea que los elimine a todos. Obviamente nuestro prota detonador acepta, pero tenía una condición. Después de eso pasamos con los villanos que estaban intentando abrir la puerta con sus habilidades. Pero en ese momento se abren sin más y todos corren para salir, sin saber que alguien los estaba esperando, pues una aura poderosa los devuelve a su lugar. Y vemos que es nuestro protagonista con uniforme de carcelero, para impartir justicia. Algunos villanos estúpidos se lanzan a atacarlo pensando que podrían tocarlo, pero con un solo golpe, literalmente limpia el camino. Para siguiente de eso decirle a todos los tipos que bajo la orden del gobierno, todos los reclusos que se encuentren en los pisos que van desde el primero hasta el quinto sótano, serían ejecutados de inmediato. Obviamente estos tipos se emperran, pues según ellos, él no podía decidir si vivían o morían. Y en ese momento este tipo peliverde intenta escapar aprovechando la distracción del prota, con el alboroto de los demás presos. Usando supervelocidad pasa de todos para alargarse de ese lugar. Pero bueno, por imbécil terminó sin cabeza. Después de eso, les da dos opciones, ponerse los supresores de poder y esperar el día de su ejecución o morir ahora mismo. Uno de los presos le dice que no sea ridículo, pues si de todas maneras iban a morir, la segunda opción era mejor, así que no negociarán con opciones tan absurdas.
Pero el prota le responde que eso era solo un poco de piedad. El tipo activa su habilidad, haciendo que todos le presten atención para lavarles el cerebro, diciéndoles que si trabajaban en equipo podían ganar, pues sin importar qué tan fuerte fuera, ellos tenían la ventaja numérica. Después de escuchar eso, nuestro protagonista lo reconoce de inmediato. Pues antes de llegar a la cárcel, la directora le explicó todo lo que debía saber. Lo primero es que esta estaba estructurada en 6 niveles. El primer piso, con más de 300 asesinos que han matado a una gran cantidad de personas. El primer sótano, contiene más de 100 reclusos que pusieron pueblos enteros en peligro. Segundo sótano, tiene más de 30 criminales que amenazaron ciudades. El tercer sótano, alberga 10 individuos que fueron capaces de aterrar naciones. Cuarto sótano, cuenta con 5 personas que pusieron en peligro todo un continente. Y por último, quinto sótano, que junto al niño loco y a 2 criminales más, han sido una amenaza mundial. Pero en el primer piso las cosas eran un poco distintas, pues todos los reclusos siguen a un hombre en específico, supongo que ya sabes quién es. Su habilidad es especial, ya que su voz le permite usar y dirigir a la gente a su alrededor. Y haciendo un grito permitía que se fortalezcan todos los prisioneros. En ese momento todos se lanzan al ataque para hacerlo puré de papa. Pero este, levantando su pie, elimina a una gran cantidad de reclusos. Y cuando lo azota contra el suelo, su poder estalla, dándoles un baile a todos los reclusos. Para después de eso usar su movimiento modo 1, destrozando a todos los presos faltantes, y seguir con la celda de aislamiento donde se encuentra este tipo. Este criminal se llama Chuck Fielder, conocido por canibalismo y profanación de cadáveres. Él sabía perfectamente quién era el prota, pues la primera vez que se conocieron fue cuando lo capturaron. Este lo provocó en ese momento, y sin pensarlo 2 veces el prota se calentó listo para hacerlo puré de papa. Pero esta chica con una gran personalidad lo detiene a tiempo. Pero ahora no estaba ella para detenerlo, así que sin esperar más, despega la cabeza de su cuerpo. Pero ese no era el verdadero, pues su habilidad consiste en las alucinaciones, grabar el recuerdo de su existencia en los ojos de otras personas. Esto al protagonista le chupa un huevo, ya que le quita un brazo y le dice que su poder es interesante, pero no es lo suficientemente rápido para esquivar sus ataques. El tipo le pregunta si recuerda a cuántas personas ha matado para llegar hasta aquí, pero este le responde que no vale la pena recordar a la basura como ellos. Y en ese momento el tipo hace que vea a sus compañeros de equipo, para desestabilizarlo. Pero otra vez el prota se pasa esto por los huevos, pues le dice que no importaba ya que solo eran ilusiones, mientras lo partía a la mitad. Para terminar diciéndole que él ya no era un héroe para que le importaran esas cosas, ahora era un oficial penitenciario. Pero el criminal en las últimas lo corrige, pues para él era un monstruo igual que el niño loco, que hablando de él estaba muy aburrido porque esta chica, que también es clase especial, decidió no darle pelea. Después de eso pasamos con esta tipa que se llama Cinca. Esta y sus 2 secuaces observan a nuestro protagonista, mientras ella bien contenta decía que él sería su esposo. Pero esta tipa no solo quería casarse con el rompeojetes de nuestro protagonista, pues la razón por la que pasó todo ese apagón en la cárcel fue culpa de ella, y el motivo era sacar a el niño loco de ahí, para también casarse con él. Pero como no sabía si escoger al menor o al mayor, decide que al que sobreviva, lo tomará como esposo. Mientras tanto nuestro prota estaba bien caliente para seguir impartiendo justicia, pues quería bajar de inmediato al primer sótano. Pero antes de eso la directora le pide de favor que ayude a los oficiales del segundo sótano a volver con sus familias, pues todavía recibía sus señales. Nuestro prota quería saber una cifra aproximada de cuántos oficiales había en cada sótano, pero esta no sabía, pues todos los dispositivos de comunicación a excepción del quinto sótano estaban dañados. Y pues esto era porque el niño loco quería que vieran todo lo que estaba pasando y cómo asesinaba a los oficiales. Después de eso esta autoriza a que se abran las puertas al siguiente sótano, pero los presos ya los estaban esperando, atacando al prota con todo lo que tenían sin parar. Uno de ellos toma a la sabrosa de la directora del cuello pensando que ya se acabó, pero cuando se voltea, observa una pila de cadáveres, y también su final, pues este lo hace mierda. El siempre caliente del protagonista tenía que seguir avanzando, pero antes de que se vaya esta le dice que en la celda de aislamiento de este sótano, se encontraba Tomoki, una villana que atrapó Tomoe, compañera de nuestro prota fallecida. Después de eso pasamos con la mismísima Tomoki, que estaba un poco loca de la cabeza, pero bien sabrosa. Esta sabía muy bien que estos criminales no podrán con ganchoseo, pero ella tenía la experiencia, ya que anteriormente era una heroína y también había asesinado a 28 héroes. Uno de estos tipos no quería seguirla, porque era mujer. Pero ella le muestra quién manda partiéndolo a la mitad. Esta estaba muy confiada de que ganaría, porque después de todo, conocía las habilidades y debilidades del protagonista. Pero para convencer a los reclusos, les comenta que cuando Rosa se convirtió en la líder de la equidad de héroes,
Comenzó a hacer cambios muy drásticos, pues redefinió lo que significaba ser héroe y prohibido a estos matar a los villanos. También se encargó que los héroes se entrenarán en grupos con frecuencia. Y para terminar, planteó un sistema de clases que los dividía en distintos niveles del 1 al 5. Lo interesante de eso, es que todo eso fue antes de que Ganyu se uniera a la equidad de héroe, pues nadie esperaba que lo lograra, ya que no tenía ninguna hazaña en ese momento. Pero la gente pensaba que lo habían logrado porque éste se detonaba a la líder rosa. Sabiendo eso y el hecho de que conocía su debilidad, consigue que los criminales le ayuden con su plan. El primer caso de superpoderes se dio hace varios siglos. Los científicos estudiaron el fenómeno y agruparon las habilidades en 3 categorías. La primera era superpoderes físicos, que modificaba y fortalecía el cuerpo del usuario. El segundo es superpoderes de materialización, que son capaces de crear materiales u objetos como por arte de magia. Y por último, superpoderes especiales, son el resto de poder que no entran en las categorías anteriores. Tomoki creía que sabía la debilidad de Ganyu, porque lo había visto entrenar cuando era una heroína. Pues este nunca esquivaba los ataques, y la razón era porque no sentía la necesidad de evadirlos. Así que su plan era que lo atacaran reclusos con poder de materialización y especiales a distancia. Para aprovechar el momento perfecto, para agregar dispositivos de supresión. Estos pensaban que ya habían ganado, pero el plan de Tomoki tenía 3 defectos. Este se libera fácilmente de los supresores, pues lo primero es que Ganyu era más fuerte que cualquier héroe de nivel 1. Su siguiente plan era tomar como carnada a los oficiales, pero su segundo error fue pensar que este solo tenía poderes físicos, pues este también contaba con superpoderes especiales. Y su último error fue que armó una estrategia para alguien que jamás en su vida hubiera derrotado. Después de haber visto cómo Ganyu había acabado con todos los reclusos sin problemas, este tipo entra en pánico, pues temía por su vida. Pero la tipa le atraviesa el corazón haciendo que calle. Esta estaba tan preocupada, pues todo lo que acaba de ver no tenía ningún sentido. Y antes de que asesinara a un oficial penitenciario, llega el siempre caliente de nuestro protagonista. La sabrosa de Tomoki anteriormente era una heroína, pero está noto que algo no cuadraba en la industria de héroes, pues estos al cazar villanos no les importaba pasar por encima de los civiles, porque después de cumplir con su deber tenían cierta inmunidad. Pero esta se había convertido en una heroína por una simple razón, su hermana menor Tomoe. Pero Tomoki no era una persona del todo buena, pues solo salvaba a las personas, para sentirse superior a ellos. Hasta que un día asesinó a un villano en una de sus misiones. Esa fue la primera vez que mató a una persona, y la sensación de eso había sido indescriptible, pues le generaba excitación placentera. Después de eso no pudo detenerse, así que empezó a matar a cualquier persona que se cruzara en su camino. Pero tenía cierta preferencia por matar colegas más débiles que ella, pues le encantaba ver sus expresiones de decepción y sorpresa al darse cuenta que habían sido traicionados. Pero su hermana pronto se daría cuenta, pues ésta empezó a notar que Tomoki siempre llegaba tarde a la casa con un olor metálico a sangre, y por la sospecha la siguió un día, siendo testigo de sus crímenes. Esta al notar que su hermana la había pillado se sorprendió, pero le chupó un ovario y siguió haciendo lo suyo. Pero en ese momento Tomoe despertó sus poderes de Andrómeda para detener a su hermana. Después de eso Tomoe se registró de manera oficial como heroína y comenzó a rastrear a Tomoki, quien se había convertido en una villana. Hasta que un día pudo capturarla. Y así terminó el ciclo de las hermanas sabrosongas. Ya en la actualidad esta le pregunta al siempre caliente de nuestro protagonista por cómo había muerto su hermana y si había sufrido mucho. Este responde que lo último que pronunció Tomoe antes de morir fue el nombre de su hermana. Esta piensa que mejor no debió haber preguntado, pues le dejó mal sabor de boca. Para después de eso, transformarse en un Power Ranger y lanzarse al ataque. Obviamente nuestro prota lo esquiva, conectando una poderosa patada, que la manda a estrellarse. Pero ella lejos de rendirse lo vuelve a atacar, haciendo que ahora sí le saquen la esencia, quitándole la transformación. Nuestro protagonista sentía pena por tener que acabar con la vida de un familiar de su compañera. Así que ella le pide que entonces le perdone la vida, y le comienza a rogar por esta. Pero eso fue justo lo que hicieron todas sus víctimas antes de morir en sus manos. Así que por ese motivo no perdonaría su vida. Los sonidos que emitía la pelea de Ganyu contra los reclusos ocasionaron temblores que retumbaban por toda la cárcel. Esos ruidos enamoraban a las bandidas, asustaban a las de casa, y al niño loco lo llenaba de emoción. Pues este no podía esperar más, así que estaba a punto de subir, a darse en la madre con Ganyu. Pero en ese momento este viejo llamado Kingston le baja lo calenturiento, y le pide que mejor juegue un rato con él.